Trabajé en el Área 51. Algo mortal escapó al desierto. Todo comenzó con la explosión en la instalación de contención del Área 51. Nadie sabe exactamente qué causó el accidente, pero hubo un montón de víctimas. No solo eso, sino que el hospital de la base se inundó con decenas de soldados heridos. Como médico, eso significaba que nuestro pequeño y tranquilo hospital militar estaba repentinamente lleno de cuerpos sangrantes, y voces que gritaban. Había sangre en los pisos y se podía escuchar a los médicos gritando pidiendo ayuda llamando a través de la unidad médica abarrotada y cerrada. Mi número de casos de pacientes había aumentado de 1 o 2 soldados enfermos regulares a 10 o más. Y todos estaban en mal estado. Lo peor de todo fue Peter. Me sentí mal por él inmediatamente. A pesar de sus horribles heridas, dormía constantemente, luciendo casi en paz, aparte de la contracción o mueca ocasional. Nadie sabía realmente qué le pasaba. Estaba en la sección de almacenamiento en frío de la instalación cuando ocurrió la explosión, según los informes que había leído. Su ojo izquierdo estaba cegado y todo el lado izquierdo de su cuerpo estaba gravemente quemado. Su brazo fue amputado después de que los médicos decidieron que no era recuperable. La parte extraña era que su carne había comenzado a ponerse de color púrpura en el lado afectado. Me recordó a una hemorragia interna, ese tono violeta que se extendía insidiosamente desde debajo de la superficie, indicando que algo mucho peor y mucho más oscuro estaba ocurriendo debajo. Extrañamente, no había señales de que realmente estuviera sangrando internamente. Su hemoglobina era estable, de hecho, aumentaba más rápido que la mayoría de las víctimas de pérdida de sangre. Le estaban dando medicación intravenosa constantemente, un cóctel de drogas con nombres largos y complicados de los que nunca había oído hablar antes. Cuando les pregunté a los médicos sobre los medicamentos, me dijeron que eran de alto secreto, experimentales y que no hiciera más preguntas sobre ellos. Bolsas de medicación de color verde brillante, casi fluorescentes, que brillaban en la oscuridad, se le bombeaban constantemente, y casi podía ver que su piel comenzaba a brillar ligeramente verde en la noche también, su cuerpo emitía un sonido vibrante como electricidad. Lo hicimos sedar, para mantener su agonía al mínimo. No puedes sentir dolor mientras duermes. Así que me pareció lo más humano. Pero hay riesgos cuando sedas a alguien. Si lo lleva demasiado lejos, su respiración se ralentizará, al igual que su ritmo cardíaco. Y cuando eso sucede, tienes que traerlos de vuelta. Fue durante mi turno cuando eso sucedió. Su frecuencia respiratoria cayó por debajo de 10, luego 8. Empezó a hacer largas pausas entre respiraciones. Yo estaba al lado de la cama, así que saqué mi estetoscopio para escuchar su pecho. Algo me llamó inmediatamente la atención, un sonido húmedo y deslizante como si una anguila se moviera dentro de él. Pero luego se hizo el silencio y la quietud de nuevo. Seguramente solo mi imaginación, pensé, reenfocando. Su pulso se había desacelerado considerablemente. Estaba cerca de los 40 latidos por minuto, y descendía rápidamente. Me acerqué a la bomba de infusión y la detuve. Después de unos momentos, la máquina comenzó a gemir, como un bebé hambriento al que se deja desatendido. Sacando mi teléfono celular, rápidamente llamé al médico. Por suerte no estaba lejos, y estaba en la habitación conmigo un minuto después, de pie junto al paciente. Conté 8 repeticiones por minuto. Y su ritmo cardíaco se ha reducido a 40. No hay sonidos de respiración adventicios. ¿Cómo están sus satélites? Le puse un no rebreather, pero todavía está por debajo de los 80, dije, comprobando los niveles de oxígeno del paciente en el monitor. El Dr. Bam sostenía su estetoscopio contra el pecho de Peter, escuchando atentamente. Quería consultar con usted primero antes de que le demos el agente de reversión. ¿Qué opinas? Dale unos minutos más. Veamos si sus SATs aparecen. Señor, ¿está seguro? Sabía por mi experiencia que si sus niveles de oxígeno permanecían por debajo del 90% por mucho tiempo, causaría un daño cerebral irreversible. Necesitábamos administrar Narcan inmediatamente. Esto parecía ir en contra del código médico de no hacer daño. Reinicie la infusión, dijo el médico, con expresión sombría. Manténlo debajo. Vigila su presión. Avíseme si sus saturaciones bajan más. Antes de que pudiera decir otra palabra, se había ido. ¿Qué demonios? Murmuré para mí mismo con incredulidad. ¿Quería que siguiera con la infusión? Pero eso significaba que el paciente seguiría deteriorándose. Mis dedos se cernieron sobre el botón de reinicio en la bomba de infusión. Pero no pude hacerlo. Algo en todo el asunto se sentía mal. Y no quería arriesgar mi licencia o, lo que es más importante, la vida del paciente. En lugar de seguir las instrucciones del médico, salí de la habitación para obtener una segunda opinión.
Tenía que haber otro médico en alguna parte, y seguramente reconocerían la necesidad de un agente de reversión. Sin ella, el paciente moriría. Desafortunadamente, cuando salí al pasillo, vi que todos estaban tan ocupados que no había posibilidad de llamar a un médico. El único otro médico que pude ver tenía ambas manos presionando firmemente el esternón de alguien, la sangre brotaba por los costados. Estaban pidiendo a gritos gasas y un carro de emergencia, pero nadie venía. Mis instintos se hicieron cargo y dejé a mi paciente por un minuto para ayudar al médico, sabiendo que la situación era grave y que necesitaban ayuda. Fui a buscar el carro de emergencia y llamé un código azul, presionando un botón cercano en la pared que hizo sonar una alarma. Conecté un tubo de oxígeno y aumenté los litros por minuto a 20, lo más alto posible. Una vez que la máscara de oxígeno estuvo en el paciente, tuve un momento para mirar hacia abajo. El paciente se estaba poniendo azul alrededor de los labios. Empujé con fuerza a ambos lados del globo unido a la máscara, forzando el aire en sus pulmones, haciendo que su pecho subiera y bajara. Hice esto una y otra vez, mirando el monitor mientras sus niveles de O2 comenzaban a aumentar. Finalmente, después de varios largos minutos, llegó ayuda y pude dejarlos con su trabajo. Volví con mi paciente, aterrorizado por lo que podría encontrar cuando entrara en la habitación. Pero nunca hubiera adivinado lo que vi cuando entré. Nunca en mis sueños más salvajes. Peter estaba acostado en la cama, retorciéndose y emitiendo gritos ahogados. Algo le cubría la boca, algo parecido a una planta y púrpura con enredaderas ramificadas. Fuera lo que fuera el crecimiento, procedía del muñón del brazo izquierdo amputado de Peter. Se estaba extendiendo rápidamente, moviéndose hacia afuera en todas direcciones. Las enredaderas moradas crecían como en un video de lapso de tiempo, y cada segundo que pasaba cubría más la cara de Peter y las superficies a su alrededor. Las enredaderas que se retorcían y cambiaban constantemente trepaban por el portazueros que todavía balaba. Con una fuerza repentina e increíble, las enredaderas agarraron el portazueros y lo recogieron sin esfuerzo. Luego fue arrojado violentamente a través de la ventana al otro lado de la habitación, haciéndola pedazos. ¿Qué demonios fue eso? Oí que alguien gritaba desde fuera de la habitación. ¡Ayuda! Me las arreglé para gritar, mi voz finalmente funcionó después de varios intentos de gritar. Los ojos de Peter se abrieron de golpe, el blanco de ellos ya no era blanco, sino un remolino púrpura. Las enredaderas lo impulsaron hacia arriba hasta que quedó suspendido en el centro de la habitación, luego me miró a los ojos. Las enredaderas salieron disparadas de la masa que se retorcía, saltando hacia mí como cobras. Se envolvieron alrededor de mi cuello y brazos, apretando con fuerza hasta que pude ver que mis extremidades comenzaban a ponerse moradas por falta de oxígeno. Mis dedos comenzaron a hormiguear como si me quedara dormido, la sensación se convirtió en alfileres y agujas, y luego nada en absoluto. Mis manos eran de un tono púrpura oscuro y violento ahora, recordándome cómo se veía Peter antes de todo esto. Eso parecía hace 100 años ahora, pero solo habían sido unos minutos. Justo cuando sentí que perdía el conocimiento, la puerta se abrió de golpe detrás de mí. Me las arreglé para girar la cabeza lo suficiente como para ver que las enredaderas estaban ahora por toda la habitación, haciendo que pareciera el interior de una enorme criatura que nos había tragado por completo. ¿Qué demonios?, dijo un médico desde la puerta, antes de gritar en voz alta. Bloquéalo. Tenemos un cultivador. Dio media vuelta y echó a correr, pero ya era demasiado tarde. Una enredadera atravesó su cráneo como una cuchilla y lo vi caer sin vida al suelo un segundo después. Las enredaderas comenzaron a envolverlo y envolverlo, creciendo y extendiéndose por su garganta y hasta sus oídos. Van Claxon comenzó a aullar, ahogando los sonidos de mi lucha. La habitación se puso roja con la luz de una baliza de peligro en el techo, y sentí que las enredaderas alrededor de mi cuello se aflojaban. Miré a Peter y vi que su atención se había desplazado a la brisa que entraba por la ventana abierta. Claramente quería escapar, y eso superaba cualquier deseo que tuviera de asesinarme. Después de unos largos segundos finalmente me soltó y caí al suelo, jadeando por aire. Para mi horror, miré hacia arriba y vi a Peter saliendo por la ventana. Las enredaderas se agarraron a los bordes de la ventana como si fueran miembros adicionales y él estaba fuera. Un segundo después, la masa deslizante de tentáculos de enredadera lo seguía. El viento del desierto entró y una ráfaga de arena golpeó mi cara, cegándome. Entonces la puerta se abrió de golpe y se escucharon gritos de horror del personal de seguridad en el pasillo. Afortunadamente, se habían perdido lo peor y lograron contener y matar a las formas de vida restantes en la habitación usando un agente congelante como un extintor de incendios masivo. Luego salí de la habitación, tosiendo polvo blanco, pero agradecido de estar vivo. Las cicatrices en mi cuello y muñecas sirven como evidencia de lo que he pasado, a pesar de las negativas del gobierno.
He estado tratando de correr la voz desde que sucedió todo esto, a pesar de que significó una baja deshonrosa del ejército. Algunos incluso me han acusado de traición. Pero no importa, pueden encerrarme en su prisión secreta bajo el desierto por lo que a mí respecta. Solo importa que esto llegue al público. La gente necesita saber. Necesitan estar listos.